Hola, bienvenida al podcast Exprésate desde tu esencia. Te saluda Claribel Mendoza, fundadora de la Escuela Expresarte, a través de la cual ayudamos a cientos de mujeres a poder conectar con su esencia, a poder conectar con su voz, a poder conectar con esa luz que vive en cada una de nosotras. En este episodio, que es el episodio número 11, vamos a hablar acerca de la herida de abandono y cómo aprender a abrazar mi soledad. Cuando hablamos en el episodio anterior, mencionamos 5 heridas de infancia, el cual también te dejé de trabajo que vayas a buscar información de las 5 heridas de la infancia. La herida de abandono, al igual que la herida de rechazo, es una de las heridas más profundas. Y me gusta tocar este tema porque en todos los episodios hablo desde la experiencia mía, de lo que he vivido, de lo que he sentido, lo que he atravesado y lo que sigo trabajando y sigo en este proceso. Porque también es necesario que todas nosotras que escuchamos este podcast podamos, y digo todas nosotras porque a mí me encanta también escuchar el propio podcast, porque sé que esta información es una información muy hermosa, y si bien es cierto, es a partir de mi experiencia, pero también soy canal, así como tú, soy canal de esa fuerza divina que siempre está compartiendo un mensaje. Hoy vamos a tocar este tema, el tema de la herida de abandono. Esta herida la he tenido muy marcada también, ha sido uno de los desafíos más grandes que he vivido en mi vida y que continúo trabajando. Por ejemplo, cuando somos pequeños, necesitamos de nuestros padres, ¿correcto? Necesitamos de nuestros padres, sentirnos protegidos, porque somos niños vulnerables, somos niñas vulnerables. Pero ¿qué pasa cuando esa figura paterna, materna no se encuentra? Entonces, eso trae consigo y despierta consigo muchas emociones en nosotros. En el caso mío, y a los 5 años también que perdí a mi padre, ya que se murió, para mí esta experiencia ha sido muy complicada, ya que el padre es símbolo de protección. El padre, que en sí es la energía masculina, y que representa esa protección, representa seguridad de decir a su niña: estoy aquí contigo, no tengas miedo, eres protegida. Pero ¿cómo se vive cuando no tienes esa figura paterna? ¿Cómo se vive cuando esta persona que debería protegerte, que es tu padre, no se encuentra ahí? Entonces eso marca totalmente nuestra infancia. En el caso mío, he dado mucho en mi historia y también estoy muy agradecida con este evento que ha suscitado en mi vida a los 5 años, la muerte de mi padre, porque esto ha traído consigo, más allá de ese dolor que he podido sentir por la falta de esta figura masculina, ha sido el punto de inicio en mi cambio, en mi transformación. Y hoy quiero recordarlo así. Sin embargo, vamos a tocar cómo esto ha marcado mi vida, cómo quizás está marcando la tuya y cómo puedes iniciar ese proceso de reencontrarte contigo y poder sanar o empezar a sanar esta herida de abandono. La consecuencia de tener esta herida de abandono, he sido una persona totalmente dependiente. He sentido que siempre tenía que ser acompañada a cualquier lugar. Y esto se ha venido, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria y quería ir al baño, siempre quería ir con una compañera. ¿Correcto? Siempre quería ir con una compañera. Cuando pasaba por las calles y íbamos a cruzar la pista, y si estaba con una persona, siempre me gustaba agarrarme en su brazo. Esto ha traído consigo también que sea una persona que no pueda salir
a la calle, por ejemplo, a un restaurante sola, ir a comer sola, para mí ha sido totalmente difícil. Y esto también ha marcado mucho en mi miedo a la soledad, ¿correcto? Detrás de toda esta herida de abandono había un miedo a estar sola. ¿Por qué? Porque ese miedo lo había vivido totalmente y esa experiencia totalmente lo había vivido ya de infante. ¿De qué forma? De la forma en que por ejemplo, yo cantaba, cuando era pequeña cantaba y me tocaba hacer algunas presentaciones en algunos lugares. Y de verdad es que es tan raro, pero no recuerdo que mi familia estuviera ahí. Correcto. Fui una niña que se alejó mucho de su familia, se alejó totalmente de sus hermanas. Y en la escuela, en el colegio, también era muy reservada, era muy solitaria. Sí, muy solitaria. Y también pues cuando fui adolescente no me gustaba mucho salir, compartir con las niñas, con las adolescentes, ¿no? Entonces, esta herida, ¿cuándo es que la puedo sentir y totalmente sentir ese dolor? Todo, familia hermosa que me están escuchando, todo esto lo he sentido cuando inicié el emprendimiento, cuando viajé a vivir sola. Viajé a vivir sola y allí pude conectar con ese dolor de abandono, ese dolor a la soledad. Al inicio, cuando yo empecé, por ejemplo, y me fui de mi casa con el tema de mi emprendimiento, de mejorarlo, y viajé a una ciudad cercana a mi casa, a la casa de mi madre, normal, yo estaba en modo robot, estaba totalmente enfocada en ventas, negocio, hacer dinero, totalmente enfocada y no conectaba mucho con mi emoción, correcto, no conectaba mucho con mi emoción. Después ya me cambié a otra ciudad. Después viajé a otra ciudad, experiencias que pasaron, ¿no? Unas experiencias de amor también que viví, con mucha emoción detrás, ¿no? Igual viajé a otra ciudad y estaba así, en ese modo de viajar a ciudades, porque pensaba que mi negocio iba a crecer, que tenía que abrirme a otros mercados, ¿correcto? Y entonces, ¿dónde empiezo a sentir realmente el dolor a la soledad? Fue cuando viajé a Tarapoto, y sé que esta ciudad que queda en la selva de Perú ha sido una de las ciudades que me ha dado los más grandes mensajes, las personas, para yo poder verme, para yo poder conocerme, ¿correcto? Y me emociona mucho porque en su momento ha sido muy difícil. Y como les comento, aún continúo trabajando en esta herida, porque creo que es una de las heridas que me han marcado mucho. Y aún continúo trabajando este proceso. Entonces, me acuerdo que cuando yo estaba en Tarapoto, salía con una persona. Sí, salía con una persona. Antes de eso, yo continuaba como un robot, ¿sí? En el tema del negocio, de las ventas, de entregar los productos, o incluso a veces cuando no había mucho que hacer, yo vivía sola. De verdad que yo prefería estar fuera de mi cuarto, estar fuera del lugar donde vivía. No quería quedarme sola ahí. Y salía a caminar, caminaba horas. Y había un sol muy fuerte. Y yo feliz, caminando, dando vueltas, porque yo no quería estar sola ahí en mi cuarto. Entonces ahí estaba con una persona, quien fue un gran maestro también. Y después de eso, cuando ya nos distanciamos, porque fue muy tóxica no quiero llamar la relación, esa amistad quizás, fue muy tóxica. Entonces viajé a otra ciudad y empezaba a pesar mucho el tema de la soledad. Después de eso regresé a Tarapoto y me acuerdo que alquilé un lugar en un hotel hermoso. Yo vivía en la terraza
En la terraza habían cuartos y un espacio para poder cocinar también algunas comidas, ya que normalmente comía fuera, comía sola, ¿sabes? Me acostumbré mucho a comer sola. Ya no era difícil para mí comer sola en los restaurantes. Ya no era difícil. Pero recuerdo que en esa época mi proyecto, mis ventas totalmente se bloquearon y ya no salían mis productos. Entonces, como ya no salían mis productos, yo ya no me movilizaba mucho del hotel, ¿correcto? Y a mí de verdad que eso era muy duro para mí, porque yo prefería estar entregando productos por el hecho de no estar sola en casa. Y en esa época, como mi stock se pasaron cosas, se bloqueó el negocio, ya no fluía, entonces tenía que quedarme en casa, tenía que quedarme en el hotel. Y llegó un punto de sentir como una ansiedad tan fuerte. Y afronté ese dolor a la soledad que tanto había sentido por años. Esa niña que sentía mucho miedo a estar sola. ¿Y saben qué es lo más curioso, familia? Que me di cuenta que yo, si bien es cierto, estaba con terror a la soledad, pero al mismo tiempo me había creado una burbuja. Me había creado una burbuja. Porque no asistía a lugares, por ejemplo, para conocer más gente. Tenía amigos, tenía amigas, unas que otras, ¿no? Pero me di cuenta que yo estaba cerrada al mundo. Yo me había cerrado al mundo. Me había cerrado a la gente. Me había cerrado por el mismo dolor. Creo que la soledad, esta herida de abandono, es como una herida que tenemos dentro y nosotros usamos también como, más allá de máscaras, usamos como, ¿cómo podría decirlo? Más allá de máscara, usamos como eso que usan los soldados. ¿Qué es eso? Eso que se tapan aquí en el pecho para que no les lastimen. Siento que eso estaba yo. Estaba con eso en mi pecho para protegerme, porque tenía mucho miedo. Al mismo tiempo tenía miedo a estar sola, pero al mismo tiempo tenía miedo a abrirme al mundo. Entonces, y me di cuenta de eso porque ¿qué debe hacer una persona que tiene y se encuentra, por ejemplo, en este estado de soledad? Afrontar, ¿cierto? Afrontar esa emoción, lo cual afronté mi ansiedad, mi soledad y todo eso, y lo afronté y empecé a vivir sola y empecé a comer sola, empecé a correr sola, empecé a hacer todo sola y también me cansé de eso, me harté de la misma soledad. Y me acuerdo una vez hablando con una persona adulta más mayor, un señor, y me dijo, ¿por qué te has cerrado a las amistades? ¿Por qué te has cerrado a los amores? Y fue algo muy interesante porque yo no me daba cuenta de eso. Porque incluso cuando empecé a hacer gimnasio, a pesar de que yo soy una persona con mucho entusiasmo, con mucha alegría, cuando estoy con los amigos, con las amigas, iba al gimnasio y no miraba a nadie. No miraba a nadie. Más que a los entrenadores, de repente por ahí que los saludaba, ¿no? Pero a las otras personas era como que no, o sea, no veo acá, estoy sola. De verdad, fue una locura que me di cuenta, o sea, me doy cuenta de eso después de lo que me dijo esta persona, ¿no? Y así empecé a poder enfrentar la soledad. Primero siendo consciente. Me duele, me cuesta estar sola. Y otra de las cosas también con las cuales identifiqué ese miedo fue que siempre quería estar con bulla, con música, con lo que sea. El silencio me causaba terror. Entonces, y eso continúo trabajando el tema del silencio, porque siempre es como que quiero colocar alguna canción, ¿no? Entonces, eso estoy continuando. A mí me encanta ser muy sincera contigo, porque al igual que tú,
soy un ser humano también, que sigue su proceso, que sigo y continúo mi trabajo interior. Pero ya recorrí cierto camino, correcto, de enfrentar a la soledad, de enfrentarme a mí, en mi profundidad, en mi oscuridad, a solas conmigo. Me enfrenté a muchas cosas y es eso. Entonces lo que yo te recomiendo desde mi experiencia, de lo que he trabajado y continúo trabajando, es que empieces a vivir sola. Si estás con tus padres, empieza a vivir sola. Empieza a viajar sola, empieza a comer sola, empieza a hacer cosas sola, porque el día en que tú quieras hacer algo y alguien no quiera acompañarte, o sea, no lo vas a hacer por esa razón. A mí eso me ha ayudado mucho, porque gracias a enfrentar ese miedo, voy al gimnasio sola. No necesito tener una compañera, un compañero para irme. Correcto. Y yo conozco algunas amigas que ya no van, porque antes iban conmigo, pero como yo paro viajando de acá para allá, mudándome de ciudad en ciudad, entonces ya no van. Y les pregunto, amiga, ¿cómo vas? ¿Estás haciendo el gimnasio? No, ya no estoy yendo. Ya no me siento motivada de ir sola al gimnasio. Entonces, hazlo, a pesar de que duela, a pesar de que hay incomodidad, hazlo. A mí ya no se me hace difícil correr sola, por ejemplo. Yo voy a caminar sola ahora, salgo a correr sola. Lo que pasa es que siento que llegué a un punto de hacerlo todo sola, ¿sabes? O sea, de ser capaz de hacer todo sola, pero en el fondo también querer compañía, porque es más bonito, ¿no? Pero cuando hay que hacerlo y no hay esa persona, estás en una ciudad nueva, tienes que hacerlo. Pero siempre les voy a aconsejar que nunca ya se cierren a esa soledad, porque eso me pasó. Gracias a este señor, a esta persona que en un momento tuve la oportunidad de escucharlo, de recibir ese consejo, y la verdad que me sirvió, porque así me abrí a conocer a otras personas, a mostrar más mi rostro de alegría a la gente nueva, ¿no? Por ejemplo, en los gimnasios. Y abrirme a las personas, abrirme a conocer más gente. No solamente cerrarme y pensar que voy a estar viajando de acá para allá y que se va a acabar esa amistad. No, sino a conocer a las personas. Entonces, lo que yo tengo para ti, para compartirte el día de hoy, son 5 puntos. Empieza a vivir sola. Empieza a comer sola. Empieza a ir al gimnasio sola. Empieza a estar en tu cuarto en silencio. Créeme que va a marcar un antes y un después en ti. Empieza a hacerlo, pasos pequeños. Date una vuelta sola por la calle, por tu cuadra. Y empieza a estar a solas contigo. Es un camino donde vas a sentir tristeza, vas a sentir dolor, vas a sentir miedo. Y ahí donde sientas eso, no bloquees esa emoción, siente esa emoción. Como cuando en aquel hotel yo sentí esa ansiedad tan fuerte. Y era todo ese miedo al silencio, a la soledad, a estar conmigo misma, ¿sí? Entonces te invito a que pongas en práctica y empieza a soltar, empieza a liberar. Y después haz cosas que te gustan también. No quiero que te quedes en esa tristeza, en ese miedo. Después reconecta con eso que te gusta, con eso que te emociona. Llama a esa persona con quien te gusta hablar, si es que están lejos, ¿no? Entonces, no nos quedemos en ese punto de oscuridad, de miedo. No, afróntalo, pero después sal de ese lugar. Un abrazo. Espero que te sirva todo lo que te digo. Dios te bendiga mucho.